con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Seguimos recorriendo los caminos de la otra Colombia, o quizás de la verdadera Colombia. Entonces hemos llegado al municipio de Caldono, en Cauca, donde se está llevando a cabo uno de los consejos indígenas más importantes del país, Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC en su 12ª versión. Bienvenidos, estamos en Satamaquiwe, que quiere decir territorio ancestral Nasa o territorio ancestral país. Estamos concretamente en Caldono y hemos llegado hasta Caldono porque se está cumpliendo el 12º Congreso del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, uno de los consejos regionales más emblemáticos de la América Latina, pero también más emblemáticos del movimiento indígena colombiano. Y nos encontramos precisamente con el consejero anfitrión, con José Ramos. José, ¿por qué no invitas a los televidentes a que nos acompañen y conozcamos qué es un congreso del CRIC y la importancia del mismo? Los congresos del Consejo Regional Indígena del Cauca se hacen en los espacios de cada 4 años, donde trazamos las políticas del movimiento indígena a nivel regional y también mirar a nivel nacional. Entonces son donde se discuten diferentes temas y problemáticas que tienen que ver con la problemática social de los pueblos indígenas a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, invitar a los televidentes para que conozcan el desarrollo de este congreso a realizarse aquí en territorio Nasa de Caldono. ¿Cuántas personas han llegado en el día de hoy? Hasta hoy tenemos registrada aproximadamente 5.000 personas que han venido de diferentes regiones del país, regionales indígenas que nos visitan, y también tenemos la compañía de 2.000 guardias. Los invitamos a que nos acompañen, ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos y bienvenidas. Centenares de indígenas, hasta completar unos 6.000 indígenas de todo el Cauca y de otras zonas del país inundaron esta semana las calles de Caldono en el Cauca. Y no es para menos. Religiosamente, desde el 24 de febrero de 1971 y cada 4 años, los indígenas Nasa cumplen la cita para encontrarse y decidir el futuro de sus vidas, que es el futuro de sus pueblos, en el Consejo Regional Indígena del Cauca. Al CRIC le deben las conquistas culturales, territoriales, entre otras, de los últimos 20 años. El joven Nasa, Alfredo Acosta, es el coordinador de la Guardia Indígena. Es uno de los nuevos líderes del movimiento. Él cuenta la importancia para su pueblo del CRIC. El CRIC nace como estrategia política de las comunidades para defender los derechos. El CRIC nace con un lema: unidad, tierra y cultura. Me parece que con esas 3 palabras resumimos la proyección política del movimiento indígena, que es de suma importancia para la estabilidad y para la defensa de los derechos y para mantenerse como pueblos indígenas. Yo creo que si no hubiera nacido el CRIC, los pueblos indígenas del Cauca hubieran desaparecido como pueblos.
encuentro del Congreso, que se realiza cada 4 años, es un espacio de reflexión, de formación, donde más de 10.000 personas se reúnen a mirar lo que se ha hecho y sobre todo a proyectar a la comunidad en unos 10, 20 años. Entonces, la idea es sentarse, analizar, mirar cómo se ha hecho cada una de las tareas que se dejaron en el mandato anterior y mirar cómo se va a proyectar hacia el futuro. La organización del CRIC ha logrado fortalecer a nivel departamental y a nivel nacional, porque pues ha sido una organización que no se promovió para quedar acá en el Cauca, sino para extenderse a nivel de otros departamentos y coordinar con todos los sectores populares, sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones de negros, para que así pues no seamos una organización egoísta, sino abierta a todas las organizaciones populares que nos rodean, ¿no? a las comunidades indígenas. El CRIC, o este congreso, es el fogón de movilizaciones, es el formador de diferentes líderes NASA. En el seno de estos congresos se definió la movilización indígena de septiembre del año pasado. Y más recientemente la consulta contra el Tratado de Libre Comercio, llevada a cabo en 5 municipios paeses. En síntesis, debido a la creación del CRIC, los indígenas Nasa junto a los Nasa provenientes del Caquetá, Atotoroes, Coconucos, Yanaconas y Siapiraras del Pacífico y los Ingas de la Bota Caucana ha asumido la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y ha acostumbrado a su pueblo a que todas las decisiones que tengan que ver con su porvenir se consultan, desde el más pequeño hasta el más grande. Hay que mantenerse unidos con las demás comunidades para seguir con la lucha por la vida y la dignidad de los pueblos indígenas y pues mirar las diferentes problemáticas que tenemos ante el Estado, con las multinacionales y todo eso. ¿Qué es luchar por la vida para ti, por ejemplo? Luchar por la vida pues es una lucha constante por el proceso, por el derecho a vivir en un territorio en armonía con la naturaleza, con todo lo que nos rodea y pues no discriminar a nadie. Jorge Caballero es un asesor del CRIC, no indígena, que nos cuenta las lecciones y la importancia del mismo para su vida. Creo que estamos en un momento muy importante de movilización indígena. Este congreso ratifica una vez más que los pueblos indígenas están dispuestos a contradecir el modelo existente, que están buscando enseñarle al país y al mundo que hay caminos diferentes para la paz, para la convivencia, que hay posibilidades de vida en el territorio colombiano y que todavía quedan recursos naturales que deben defenderse y deben protegerse. Entonces, este congreso está demostrando que hay una gran afluencia social, ¿cierto?, que está clamando expresarse y decir, ¿cierto?, lo que siente, no solamente a través de sus dirigentes, sino a través de ellos mismos. O sea, que hay un gran sentimiento de participación colectiva, como usted puede ver. En esta 12ª versión del Congreso Indígena del Cauca se discuten diferentes temas, pero especialmente el cómo lograr mayores niveles de autonomía y el desarrollo de una educación que tenga en cuenta sus tradiciones. Precisamente en esta comisión en la que participan padres y madres de familia, ancianos y jóvenes, se coloca el tema de los educadores que se merecen las comunidades y el nivel de educación que necesitan. Sería como también conveniente mirar en las comunidades indígenas que si no podemos tener pues una universidad propia, comencemos a ir creando como institutos donde lo vayan formando a uno y que eso vaya a hacer que con el tiempo se pueda dar la universalización de las comunidades indígenas. Funda usted
en una cosmovisión tan compleja. Porque yo creo que el niño toda la vida no se va a quedar pensando siempre en lo propio, sino que con este cambio de sistemas educativos y con esta globalización que nos exige a nosotros saber y conocer las cosas, lo que nos sirve de afuera, entonces también la articulación de conocimientos, porque es que no se puede dejar al niño que se, o sea, solamente en ser muy radicales, sino también abrirnos a muchos espacios, que el niño pueda responder a las expectativas que hay, a las muchas dificultades que vienen, que él sea un niño que responda a las habilidades, que sea hábil, que sea... Sí, o sea, esa es como, o sea, la visión, lo que yo tengo frente a la educación, ¿no? Si nosotros continuamos así, en muy poco tiempo vamos a perder el Nasayuwe, y quien pierde la lengua, perdemos la identidad. Discuten horas el tema educativo, porque saben que si pierden su lengua, sus costumbres, pierden su identidad. Y esa identidad hoy es la que les permite estar unidos y generar un movimiento social fuerte que incide en el resto del país. Estamos sumidos aquí bajo el concepto de la autonomía y la autodeterminación. Empiezan a jugar dos poderes, dos dualidades. Frente a los pueblos indígenas que reclamamos mayores y mejores niveles de autonomía y autodeterminación, y la ordinaria y la oficial que nos dice cómo debemos comportarnos. Lo que uno analiza es que pues muchas veces nosotros la educación ahora, o sea, estamos buscando una alternativa que se dicte, es una educación propia de nuestras comunidades, porque prácticamente los docentes, o sea, digamos los de afuera, los oficiales, han tratado como de absorber los profesores comunitarios y se dicta la educación de afuera y no se está dictando la educación propia de nosotros como, o sea, uno como estudiante, los estudiantes muchas veces saben es más lo de afuera y desconocen lo propio, lo del territorio. Así como buscan una educación propia, desde hace algunos años buscan el derecho propio, las leyes propias y su relación con las leyes nacionales. Lo hacen en la escuela Cristóbal Secue, que es el nombre de uno de sus más recientes líderes asesinados. Cristóbal Secue, dicen, fue un visionario y un radical en el tema de la autonomía del pueblo indígena. Dicen además que mataron a Cristóbal, pero nacieron más de 150 tejedores de su palabra. Este trabajo es como consecuencia, digamos, de la visión que tenía Cristóbal Secue y Aldemar Pinzón, de que las comunidades se capacitaran para resolver mejor sus problemas, tanto internos como externos. Entonces es un espacio donde en este momento hay más de 110 tejedores, nazas entre la mayoría, pero también hay representantes de otros pueblos como los coconucos, los ambaleños, algunos guambianos, y también hay representación de Nariño a través del pueblo Ahuá. El Congreso continúa. Es una semana de reuniones, de discusiones, es decir, están haciendo política. Ni la constante lluvia detuvo las deliberaciones, a las que además fueron invitados líderes indígenas de otros países como Blanca Chancoso, indígena ecuatoriana y coordinadora política de la CONAI del Ecuador, movimiento que provocó la salida de dos presidentes del vecino país. Nuestras propuestas alternativas, cómo gobernar en nuestros países, cómo hacer políticas internacionales, cómo hacer relaciones a nivel de gobiernos, con las multilaterales y con los otros gobernantes. También tenemos propuestas y voluntades políticas los pueblos, donde no comprometemos a nuestros países, donde no arriesga la vida, sino que más bien una política de solidaridad, de amistad, que así debería de ser a los gobernantes. Esa es la exigencia que estaríamos haciendo en este nivel de resistencia desde los pueblos. Los pueblos indígenas de América Latina se ven como hermanos. Colombianos y ecuatorianos han estrechado sus lazos. Dicen que los problemas que afectan a sus comunidades son los mismos en los diferentes rincones de América donde habitan. Desplazamientos, megaproyectos que involucran sus resguardos y violaciones a sus derechos. Ahora tenemos otras formas de colonización, porque no se han conformado aún, por ejemplo, ahora de dejarnos en paz, de dejarnos vivir en nuestros territorios, en nuestros espacios de vida. No sé si por buena o mala suerte, no sé si la naturaleza, nuestros dioses nos han acompañado para saber la forma de resistencia
que en los espacios donde ahora estamos viviendo, ahí hay los recursos, la gran riqueza de la biodiversidad. Que en los espacios donde estamos viviendo están los minerales. En los espacios donde nosotros tenemos nuestra fuente de vida están las minas de petróleo. Entonces, están los recursos que van viendo, y por eso digo, no se ha terminado la colonización para seguirnos arrebatando ese espacio que nos estaba quedando hasta ahora. Hoy el Consejo Regional Indígena del Cauca es conocido a nivel internacional por ser un referente del movimiento indígena al impulsar con fuerza los temas de autonomía en lo pedagógico, en lo legislativo y lograr avances importantes en la Constitución del 91. Yo creo que el movimiento indígena sí, como lo está señalando, está dando pistas para enfrentar problemas sin antecedentes en nuestro país. Y el enfrentar esos problemas apoyados en concepciones democráticas, yo creo que hace mucho más importante el desarrollo de estos esfuerzos, de manera que el Congreso, pasadas todas estas tareas muy importantes que todos los colombianos conocen y conocerán porque son hechos históricos para la historia, mientras todo ello ocurre, nosotros nos ocupamos en este Congreso en la tarea de evaluar cómo está funcionando la estructura, de evaluar cómo están los elementos que componen el bagaje ideológico, conceptual. Me parece entonces que este es el punto. Bueno, porque tienen 2 o 3, ¿cómo van a castigar a nuestros convenientes que tienen parte? A nivel latinoamericano ha significado un punto de partida para los otros pueblos. En Colombia podemos decir que el CRIC ayudó, a raíz del nacimiento del CRIC, muchas organizaciones a nivel nacional se promovieron, en este caso la OIA, la ORIVAC, todas las organizaciones regionales a nivel nacional, y a raíz de la proyección del CRIC nace la UNIC. Lo mismo, a raíz de que nace la UNIC, nace el CRIC, se proyecta a nivel de Latinoamérica para la relación con otros pueblos, para adquirir contactos con otros pueblos, para el enriquecimiento mutuo y también para el compartir experiencias. Por eso hoy en este congreso el poder compartir la experiencia con la compañera Blanca Chancoso de la CONAGI, me parece que el CRIC da como ese elemento de relación a nivel internacional, de que somos hermanos en Latinoamérica, todos los pueblos, que la situación que estamos viviendo ayuda a la situación que estamos viendo, es general para todos, por lo tanto ha ayudado el CRIC a coordinar, a motivar, a fortalecer las relaciones latinoamericanas para hacerle frente a lo que se nos viene. Este Congreso Indígena del Cauca se produce además en una coyuntura muy especial. Acaban de ser protagonistas de la marcha de septiembre del año pasado, impulsaron su consulta contra el TLC y hay otras regiones y sectores que quieren imitar e impulsar consultas similares. Para algunos, son ellos los que están dando la línea al movimiento social colombiano. Por ello, lo que se decida en este Congreso y los nuevos consejeros que elijan como líderes serán determinantes. Bueno, yo creo que este Congreso es muy importante, puesto que ya no van a ser conclusiones de discusión en los resguardos, van a ser mandatos de prácticas al interior de los resguardos, por ejemplo, prácticas concretas frente a la economía, frente a la producción, frente al mismo consumo de los alimentos que nosotros estamos produciendo, mandato en la consolidación del proyecto educativo en las comunidades indígenas y mandato concreto frente al tema de salud, la implementación de la salud indígena, la implementación del régimen subsidiado para indígenas. Entonces son los temas esos son los mandatos que va a emitir este Congreso. Obviamente esto está enmarcado dentro del contexto del mandato indígena y popular emitido en la ciudad de Cali. Entonces
el elemento central de este Congreso es que recoge todos los ingredientes de la discusión del mandato indígena y popular y los hace práctico al interior de las comunidades. Entonces allí nuevamente está caminando la palabra del mandato indígena y popular, pero ya no en debate y en reflexión, sino en cosas prácticas. Llegamos al final de este capítulo de Contravía, mas no así la 12ª versión del Congreso Regional Indígena del Cauca. Ellos en este momento están sesionando y mañana viernes en la noche elegirán quiénes serán sus consejeros, quiénes serán sus cabezas, quienes empezarán a aplicar esa palabra emanada del Congreso. Palabra que a partir de terminado el Congreso se vuelve en mandato y más de 50.000 indígenas del sur del país empiezan a aplicarla. Por una sencilla razón, hay un pensamiento nasa arraigado en su sangre, arraigado en su costumbre, que milenariamente les ha dicho que las palabras sin acción son vacías, la acción sin palabra es ciega y la palabra y la acción que surja por fuera del seno de las comunidades son la muerte. Es así que la palabra, el mandato de las comunidades indígenas del sur del país empezará a caminar los departamentos, los resguardos, los valles y las montañas, con seguridad no solamente del sur, sino del resto de Colombia. Y con seguridad será el movimiento indígena y campesino protagonista de primer orden en los próximos meses. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía.